Esto es comunismo revolucionario. Lo hemos hecho. Usted lo ha hecho. Y usted, todos nosotros. Por fin este simpático país podrá descansar al sol de una verdadera democracia. Una tierra donde ningún hombre es mejor que otro, donde hay igualdad de oportunidades y respeto por la ley y el orden. Ahora la ley soy yo, amigo. Sí, pero pronto habrá elecciones libres y la gente podrá elegir a sus propios jefes. Usted puede dimitir voluntariamente y volver a trabajar como agricultor. ¿Qué le pasa? ¿Se ha puesto serio? Esta gente son campesinos, demasiado ignorantes para votar. Pero tienen sentido común. Ahora soy yo quien gobierna este país. No habrá elecciones hasta que yo lo decrete. El comunismo ganó la Segunda Guerra Mundial con los aliados y los nazis tuvieron su juicio de Nuremberg. Con la caída del telón de acero y del comunismo, no se hizo justicia a sus millones de víctimas. Las víctimas del comunismo. Hoy la simbología nazi está perseguida. Los símbolos del comunismo, en cambio, han cogido prestigio, incluso están de moda. ¿El comunismo es guay? El Che Guevara fue a la ONU a decir, sí, en Cuba se ha fusilado, se fusila y se fusilará. Lo dijo ante la Asamblea de Naciones Unidas. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. ¿Tiene una deuda el comunismo con sus víctimas? Analizamos unas ideas que nunca se han llevado a cabo. El comunismo es una cosa muy curiosa, es una ideología que en el fondo jamás se ha aplicado, es decir, que jamás se ha llegado al comunismo, y es una ideología muy vieja, te la puedes encontrar en el cristianismo primitivo, en interpretaciones del judaísmo, interpretaciones del islam, en Esparta, en Platón. El comunismo es ser buena persona y luchar por las reivindicaciones de la gente. ¿Usted se cree que a este país lo respetan ahora? Tú le preguntas a qué opinas del fascismo. Yo tenía asumido que... ¿Tú tenías asumido que ibas a morir? Tenía asumido que me iban a matar, sí, sí. Si estamos viviendo según los bancos dicen que vivamos, ¿por qué no le llamamos dictadura? Puede haber gente que sea derecha y sea buena gente. La libertad de prensa en realidad no existe. Sois de Intereconomía y él viene con una camiseta de Bashar al-Assad para reventar una... Lo que no sabía que era Intereconomía esto. Quien no sea comunista es que es mala gente. En el Partido Comunista, por ejemplo, recibía dinero mensualmente de la URSS hasta el año 1991. El Partido Comunista de España... El Partido Comunista de España recibía dinero de Moscú hasta el año 1991, como están los documentos que ya se conocieron después de la perestroika. Bueno, primero recibieron el oro, ¿no? Y luego... claro, intercambio, le devolvían un poquito del oro. Y del año 91, estamos en el año 91, ¿eh? El Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Popular, mire usted, en la época de Franco los partidos no se podían sostener porque no eran legales. Y entonces se recorría a algo, que es el Socorro Rojo o las ayudas de los partidos hermanos. Es que eso era necesario y lo veo natural y propio de la solidaridad. Porque que yo recuerde, debates hubo en la España al inicio de la transición, donde se habló del Frick, del FLO, de la socialdemocracia alemana, es decir, que los partidos españoles en aquella época recibían dinero de sus partidos hermanos. Y lo veo natural. Y no hay que tener vergüenza en reconocerlo. Oiga usted, ¿cómo se financia después la banca? ¿No recibe ayudas de los gobiernos? Estamos en la presentación de Izquierda Europea. Los comunistas del siglo XXI se nos presentan como una alternativa de futuro. ¿Serán capaces de denunciar su pasado? Yo he estado escuchando y hablan eso de ojo con la extrema derecha, ¿no? Que hay que luchar contra el auge del fascismo. Son mensajes que a mí me llegan y también me llegan, han hablado de la transparencia del pasado. Y es que en estas elecciones europeas estoy viendo que ustedes se aunan en una estrella muy chula, en una izquierda europea, que el mensaje es muy, muy bonito, pero detrás de cada partido veo las siglas del Partido Comunista. Entonces, en base a esa transparencia histórica me gustaría, tal y como aquí todos estamos de acuerdo con la historia que denuncia las muertes del nazismo, si ustedes no creen que el comunismo no tiene una deuda con la historia, ¿qué opinan cada uno de ustedes que representan el comunismo de los millones de muertos de gente que luchaba en contra del comunismo? ¿Cuál es su opinión si realmente en esa izquierda europea también se denuncian las muertes del comunismo? Gracias. Hombre, me permite que, como usted del Partido Comunista, asuma la respuesta. Mira, la historia tiene una deuda con el comunismo en España. Detrás de esa bandera ha habido gente que en España ha sido torturada, que ha sido encarcelada, que ha sido asesinada por defender la democracia. Si hoy estamos aquí
porque ha habido mucha gente del Partido Comunista que ha dejado su vida para que hoy estemos aquí. Y por lo tanto, esa respuesta en España se contesta sola. En España nadie nos va a dar lecciones de democracia a los comunistas y a las comunistas porque hemos dejado la vida en esta democracia. Usted me puede responder a la pregunta, ¿qué opina de los millones de muertos por culpa del comunismo? Sí, le he contestado a la pregunta. No, me ha contestado. Los comunistas somos las víctimas. De las víctimas. Yo le hablo de las víctimas del comunismo. Si ustedes, aprovechando que estamos en una democracia que representan a la izquierda europea, también son capaces de denunciar lo que hizo Stalin, lo que hizo el comunismo, lo que se hizo en las repúblicas socialistas, es lo que les pregunto. Usted respóndame lo que quiera, pero yo les pongo también un poco para ver esa transparencia, pero a usted y al francés. La démocratie et la liberté est aujourd'hui au cœur du projet de la gauche européenne. Y a lo que les he preguntado... Perdona, no vamos a confundir formatos periodísticos, esto es una rueda de prensa, no es una entrevista tuya hacia ellos. Claro, es que he hecho una pregunta y no me la han respondido. Esto está hablado con tus responsables de... Sí, he hecho una pregunta y yo les doy la posibilidad de que me respondan. Por respeto al resto de compañeros, esto no es una cosa entre ellos y tú. No. Otro compañero que quiera preguntar también... Sí. Si se retratan ellos. Hemos contestado la pregunta. Sí. Si tú crees que lo has contestado, estupendo. Ya está contestado, por favor. No, en este caso, disculpad, es que mis preguntas... Callo. Tan difícil es, macho. Es decir, tan malos los unos como los otros. No, es que no es verdad eso. Tú le has preguntado a Rajoy qué opina del fascismo. El hecho de que aparezca una nueva generación de partidos comunistas educado en la ignorancia absoluta de su propio pasado y en la incapacidad dogmática para reconocer sus errores me parece muchísimo más peligroso. Es decir, me parece que es objetivamente mucho más peligroso un alcalde de un partido comunista ignorante de sí mismo en una ciudad de Portugal o de Francia que un alcalde, por ejemplo, del Frente Nacional en Francia, donde hay muchos. ¿Por qué los comunistas no condenan sus crímenes? ¿Qué explicación tiene que el comunismo no tenga una condena que llegue al ciudadano medio? Digamos que el comunismo, si hemos hecho la comparativa con el nazismo, es un sistema varias veces superior en número de muertos al sistema nazi, ¿no? Porque hablamos de 6 millones de judíos, pero al comunismo se le calcula aproximadamente unos 100 millones de muertos. Es una cifra en revisión, a la vez que es una cifra estimativa, porque no tenemos, ni vamos a tener nunca, la cifra exacta, pero sí tenemos unas cifras más o menos aproximadas. Y si juntamos todas las víctimas del comunismo, fundamentalmente en la Unión Soviética y en China, además de otros países menores como Camboya, tenemos una cifra que ronda en torno a los 100 millones de muertos. De modo que lo podemos definir como el sistema más criminal de todos los que han tenido acomodo en la historia. Hay crímenes abominables que se han cometido en nombre del comunismo y a los responsables de esos crímenes, claro que hay que condenarles o intentar juzgarles si se les pudiera juzgar. Creo que el comunismo fue ingenuo porque pensó que un partido único podía representar la pluralidad de opiniones. Eso es un error. Cuando uno ve los platos rotos es muy fácil decir que el otro los ha roto a conciencia y que a ti, sin embargo, se te han caído de las manos por ingenuo. Pero vamos a ver, cuando eso ocurre absolutamente en todas partes, lo mismo en la Unión Soviética que en China, que en Camboya, que en Corea, que en Cuba, no se puede atribuir a la casualidad o a la ingenuidad de las personas. ¿Qué pasa con el comunismo? Vamos a ver. Tú ves que la sociedad es muy desigual y eso te parece que es injusto y doloroso. Y entonces haces una revolución para acabar con la injusticia y el dolor. Y el resultado es que creas más injusticia y más dolor que antes. ¿Qué haces? Lo tapas, lo escondes, creas un discurso delirante que te aleja de la realidad. Y el resultado final es el Gulag y es el comunismo totalitario como lo hemos conocido en el siglo XX y aún hoy alguien pretende mantenerlo en el XXI. Que es verdad que hay estados que en nombre del comunismo han cometido crímenes terribles, claro que sí, y entre otras cosas contra otros comunistas. En el periodo estalinista, que es un periodo muy complejo en la URSS, pues claro que se hicieron cosas terribles y que incluso los propios comunistas condenaron. Es decir, cualquier comunista decente reconoce, y eso ocurre incluso desde la propia Unión Soviética, ¿no? Desde que Khrushchev en el 20 Congreso dice aquí se han hecho barbaridades. ¿Es tan difícil condenar los asesinatos del comunismo? 1. Habláis de los crímenes del nazismo, pero no habláis de los crímenes del comunismo.
Sí, lo que es una cosa intolerable es intentar equipararlos, no se sostiene intelectualmente. ¿Es tan difícil condenar los asesinatos del comunismo? 2. He oído cifras de 100 millones de muertos del comunismo y a mí, pues como 50, como 6 millones de judíos, me parece todo absolutamente reprochable, pero por eso quiero ponerlo, o intentar oírlo de... Claro, es que fíjate, las cifras de responsabilidad del comunismo son muy complicadas de establecer con fiabilidad, así como sabes con absoluta certeza cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En cambio, otros elementos que tú achacas a ese supuesto libro negro del comunismo no te van a salir esas cuentas, ni mucho menos, ¿no? ¿Es tan difícil condenar los asesinatos del comunismo? 3. Tercera vez lo intento. Es denunciable. Todas las muertes que vengan del comunismo también son denunciables. Pero es que si tú miras las cosas que yo escribo, están siempre ahí. Yo creo que en el gran debe del comunismo en el siglo XX está que tú hagas muros para que la gente no se te vaya, que tú no confíes en la gente, que hagas purgas, que consideres que cualquier desviación de lo que marca una cúpula dirigente coincide con ser un enemigo del pueblo. Todas esas son las barbaridades que hacen intolerable cualquier intento de reeditar en el siglo XXI un socialismo que sea idéntico al del siglo XX. Es que no conozco a nadie sensato que plantee eso. Me da la impresión de que lo que ha ocurrido, que es algo que todos conocemos ya, pues ha sido, no sé, un accidente meteorológico, un tsunami, el anticiclón de las Azores. No. Ha habido una voluntad deliberada de exterminio masivo de sectores enteros de la población. Y deberían preguntarse por qué, es decir, deberían preguntarse qué hay en su doctrina que ha conducido a que la única forma de aplicarlo exija previamente la aniquilación de una parte de la sociedad. Eso es una enfermedad, es la enfermedad totalitaria del siglo XX. Reconocer que en la Unión Soviética, en la época de Stalin, hubo excesos, desmanes, pues claro que sí que los hubo. Está el tema del Gulag, sobre el cual habrá que investigar más cosas, está el tema de la prisión de la Lubyanka, Laurentiberia, pues sí, claro que sí, evidentemente. Por eso, cuando yo hablo de estas cosas con toda libertad, estoy autorizado para también criticar los crímenes hechos en nombre del cristianismo de la libertad, porque yo soy el primero que reconoce que hemos cometido errores. Yo nunca he tenido problema en decir que el periodo de la historia de la Unión Soviética en la que Stalin de alguna manera se obsesiona con purgar gente, evidentemente acaba con mucha gente, y cualquier crimen de Estado hay que condenarlo, yo con eso no tengo ningún problema. Cuando el comunismo convirtió la mitad de Europa en una grandísima cárcel, empezaron a purgar hasta los propios escritores comunistas que habían colaborado con la llegada del comunismo a la Unión Soviética. Estoy hablando de Bulgakov. O sea, ¿qué le pasó a Pasternak, al escritor de Doctor Zhivago, a Boris Pasternak? Le acusaban en la Asociación de Comunistas, la Asociación de Escritores de la Unión Soviética, le acusaba de subjetivismo. Fíjate, para un novelista, es decir, claro, es subjetivo. Y es verdad, porque al final escribir, y sobre todo escribir novelas, escribir narrativas, es un acto moral. Y en las sociedades comunistas no existen los actos morales, existen solamente los actos políticos. Ha sido una ideología que se ha plasmado en regímenes atroces y criminales. Donde quiera que ha pasado el comunismo, como cualquier otra dictadura, solo deja un rastro de sangre, hambre, miseria y pobreza. El comunismo es una cosa muy curiosa, porque por eso se le ha llamado el viejo topo. ¿Viejo topo qué? Porque es muy antiguo, es una idea, esa idea de igualdad, esa idea de abundancia, tal. Es una idea muy vieja que periódicamente emerge como un topo y de pronto vuelve a desaparecer y vuelve a emerger más tarde y vuelve a emerger más tarde. Entonces, el otro día vi en la televisión decir un americano, el siglo XX ha sido el siglo americano. No, el siglo XX fue el siglo del comunismo, aunque no se llegara nunca a la práctica, ¿de acuerdo? Siglo del comunismo, ¿por qué? Porque todo lo que se hizo en el siglo XX fue en función del comunismo, todo. O sea, todas las políticas que se aplicaron, el keynesianismo, los fascismos, el New Deal en Estados Unidos, todo eso fue en reacción al comunismo, es decir, para que el comunismo no se extendiera. En aquel entonces el comunismo era, durante todo el siglo XX, considerado por los que no eran comunistas como el mal absoluto. La formulación teórica primera, la de Marx, efectivamente nos habla de 3 etapas por las que ha de pasar la humanidad antes de que se llegue al estadio final de felicidad humana, ¿no? La primera de esas etapas es la dictadura del proletariado, es decir, que está formulada de ese modo. Una dictadura de clase, una dictadura en la cual
pues la dirección la lleva el Partido Comunista, que es la vanguardia de la clase obrera, la vanguardia del proletariado. Al hablar de una dictadura del proletariado estamos hablando también de un dominio sobre y un exterminio de la clase burguesa. La dictadura del proletariado en sí es hasta una especie de contradicción, porque en principio el comunismo no admite dictadura del proletariado. Se establece la dictadura del proletariado para que el proletariado, como punta de lanza, pueda organizar el país frente a la agresión exterior. Si cogemos a Marx cuando habla de la dictadura del proletariado, me imagino que habrá que adaptarlo, ¿no? No. Es que la dictadura del proletariado Marx la explica muy bien. Ahora estamos con la dictadura de los bancos y nadie se escandaliza. Pero vamos a ver, si estamos viviendo según los bancos dicen que vivamos, ¿por qué no le llamamos dictadura? Es que jugamos con las palabras. Si realmente aquí hubiese democracia, no mandarían los bancos, no mandarían los poderes económicos, mandaría la política, lo que dicen. Pero entonces eso es distinto. Mire usted, la palabra democracia es muy hermosa, pero se utiliza de una manera fraudulenta en unos casos o en otras. Aquí, en puridad, con el diccionario en la mano, aquí tampoco hay democracia, hay elecciones. Hombre, que es mejor que una dictadura, evidentemente, sobre todo cuando hemos padecido la dictadura de Franco. Pero el pueblo manda en democracia, digo, eso no es verdad. En esta no es verdad. Aquí manda Emilio Botín. La izquierda y la extrema izquierda ha sabido vender muy bien una suerte de valores, y en cambio la derecha, con unos complejos que yo tampoco alcanzo a comprender, no se ha procedido a denunciar al comunismo como se ha hecho con el nazismo, ojo, que merece la mayor y absoluta de las condenas. Indudablemente el comunismo proyecta una imagen de sí mismo que no tiene nada que ver con lo que es el comunismo cuando se apodera de un país o cuando finalmente se concreta el proceso revolucionario. El comunismo sabe dar una imagen, digamos, libertaria de sí mismo. Eso lo hace muy bien, particularmente en algunas latitudes, ¿no? Latitudes como la del comunismo en Venezuela, un populismo revolucionario implantado por un mediático Hugo Chávez. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. En Venezuela, hay quien ha sufrido en sus carnes lo que es el acoso mediático que les ha obligado a salir de aquel país como Noé Pernía. Aquí en España hay profesores que trabajan en la Universidad Complutense de Madrid, que están sufragados por la Embajada de Venezuela. Son sujetos que se han dedicado a hacer... Hemos entrevistado a Juan Carlos Monedero. Me imagino que vas por ahí, ¿no? Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero. Yo no digo nada. Yo creo que la revolución venezolana no terminará triunfando, las cosas como son, sino que, bueno, pues muerto Chávez... Pues porque el problema de cuando los populismos llegan al poder es que hay una reacción de la clase dominante anterior que es desplazada. Y esa reacción de la clase dominante anterior sencillamente consiste en intentar sabotear la revolución todo lo que se puede. ¿Esto en qué se traduce? En que el populismo, que sin embargo no le gustan ni las élites, ni tampoco los jefes carismáticos, termina cogiendo un nombre del pueblo y diciendo, bueno, en ti vamos a confiar hasta que esté consolidada la revolución. Habitualmente eso suele terminar en dictaduras. No estoy diciendo que en Venezuela haya dictaduras porque no la hay. Expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, y ahí lo que están unos negocios. Expropiese. ¿Ese edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. En Venezuela la gente, fíjate, vemos en la prensa que tienen problemas para usar papel higiénico, mientras que aquí ayer tuvimos que leer en la prensa que un chaval se murió de hambre, desnutrido, en la cuarta economía del euro. ¿Venezuela tiene problemas? Claro que tiene problemas y tiene soluciones, muchas que ojalá las tuviéramos en este país. Yo no quiero en absoluto decir que podríamos trasladar lo que ha hecho Venezuela aquí, porque los países son diferentes y tienen que encontrar su propia lógica. Pero ya basta de intentar demonizar a Venezuela cuando está intentando buscar soluciones que ya las quisiera yo ver en Grecia, en Portugal o en España. Quienes no estamos con el chavismo en Venezuela somos más extranjeros que viviendo en un país extranjero. Yo aquí en España me siento más venezolano que estando dentro de Venezuela, porque se me discrimina y se me execra por no ser del chavismo. Así llamaba en la ONU al presidente de los Estados Unidos, George Bush. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí.
en este mismo lugar huele a azufre todavía. Venezuela es un caso de una experiencia que puede ser exportada a parte de América Latina, pero no a Europa. La familia Chávez, de ser una familia de origen pobre o de clase media en una zona de los llanos de Venezuela, hoy en día los hijos de Chávez pueden darse el lujo de hacer compras todos los fines de semana en los grandes centros comerciales de Estados Unidos y de Canadá. La hija del fallecido líder, Gabriela Chávez, vive como multimillonaria revolucionaria y se va de compras por Norteamérica. Tuitea sus viajes y cuando se meten con ella, Chávez arremete con piropos como gorda y cerda a sus más críticos. Así son los herederos de la revolución. Me cuentas que hay una oligarquía que es como el comunismo soviético, claro, había una oligarquía que vive muy bien. Claro, los coroneles, la familia Castro, su hijo que es campeón de golf de no sé dónde. Es campeón de golf el hijo de... Sí, ganó un campeonato hace poco. Cada año, el Partido Comunista se reencuentra con sus orígenes y podemos encontrar a toda la izquierda en las fiestas del Partido Comunista. Estamos en la fiesta del Partido Comunista de España. Nos preguntamos cómo es el comunismo del siglo XXI. Mira, son libros marxistas. Sí. Entonces tenemos varias colecciones, son colecciones de los clásicos marxistas, luego tenemos otra colección de la memoria histórica. ¿Ah? ¿Memoria histórica? ¿Y la memoria de los asesinados por el comunismo? Pero el comunismo de Stalin mató muchos millones de personas, ¿no? No sé. No es un tema que me interese. No. ¿Pero cuál es el comunismo del siglo XXI? No, el comunismo es ser buena persona y luchar por las reivindicaciones de la gente y luchar contra la impunidad de los asesinos. Eso es. A mí lo demás no me preocupa. A mí lo que hizo Stalin no me preocupa en absoluto. Además que no me apetece decir nada de eso. Quiero decir, a mí lo que me preocupa es hoy mi país y la justicia en mi país, ¿no? Yo hablar de otras cosas no me interesa. No, por eso pregunto un poco para no que me interesa en absoluto. Yo lo que quiero hablar es hoy mi país. Los asesinos que se quedaron impunes de todos los crímenes que hicieron durante la dictadura franquista. Eso es mi problema hoy. Eso es lo que yo quiero. Son testimonios que veo de presentadores que trabajan ahí, que han trabajado en... Claramente, allí anteriormente, por ejemplo, cuando estaba Hugo Chávez, en las cadenas se llamaba hasta el magnicidio, o sea, matar al presidente, hablamos bien claro, que eso es un delito. Bueno, pero cuando hablaba Hugo Chávez lo retransmitían en todas las televisiones, ¿no? No, lo retransmitían en su espectro público pequeño. O sea, las cadenas privadas tienen la mayor parte del monopolio de Venezuela. Radio Caracas Televisión, una televisora generalista, comercial, que después él cerraría en el año 2006. El decreto fue en el 2006 y la cierra posteriormente en el 2007. ¿Venezuela es un país ideal para vosotros? No ideal, hombre, es como todo, Cuba tiene sus fallos... Tiene su debate interno, tiene sus cosas que pueden ser mejorables desde dentro, pero son procesos que son un ejemplo de construcción contra el capitalismo. Lo que pasa es que allí, claro, había unas desigualdades gigantescas. Claro, y hay inseguridad también y... No, bueno, o sea, ahí estás pinchando. Ahí estoy preguntando. Hay cosas que pueden ir mejorando gradualmente, pero se ha establecido un programa de menos a más en el que los que eran analfabetos cada vez lo son menos, en el que tienen unas necesidades básicas aseguradas, cada vez más. Operaciones barrio adentro. Es lo que debería de ser. Por ahí estamos mejor aquí, por lo que me contáis, estamos mejor aquí, en seguridad y en... Hombre, en seguridad es verdad que Venezuela flaquea mucho en índice de delincuencia, es cierto, Hugo Chávez no lo eludía en su... Cuando lo hablaba lo decía, que tenía un alto índice de delincuencia, pero bueno... Parte de la delincuencia procede de la desigualdad tan tremenda que había. Es una ideología esencialmente criminal. La naturaleza del comunismo es violenta. Esto no es una opinión, esto no es subjetivo. Como, no podrían acosarme en este caso, sino es Lenin el que denuncia contra las almas la mentira y contra los cuerpos la violencia. Atención a la obsesión. Los comunistas nos acusan de meter un infiltrado. Sois de Intereconomía y él viene con una camiseta de Bachar al-Assad para reventar... Yo que no sabía que era Intereconomía esto. Sí, ya no, venid los tres juntitos. Tú no sabes qué es Intereconomía, no. Te crees que somos gilipollas, por eso somos compañeros. Venga, el presidente. Tú sabes que este signo... Sí. Si miramos a Stalin ha matado a millones de personas, ¿no? Este signo. Sí, Stalin fue un dictador dentro de lo que hubo en la etapa comunista y ya está. Pero no todo el comunismo ha sido solo Stalin. Hasta el mismo Partido Comunista en Rusia lo reconoció y todo eso y ya está.
eso te vuelvo a repetir la pregunta. Hay monarquía que también ha tenido su ¿Cuál es fallo y todo eso. el comunismo ideal, el del siglo XXI? ¿En quién lo ves? Bueno, yo no soy quien para decidir en todo eso y en quién lo ve y en quién no. Yo la persona que luche por los derechos humanos y todo eso lo voy a ver también como el que más. ¿Es la de la derecha, la izquierda, los de centro, los socialistas? No, puede haber gente que sea de derecha y sea buena gente. Quien no sea comunista es que es mala gente. Me gusta eso de puede haber gente que sea de derecha y sea buena gente. ¿Vale? Sí, puede haber también, hombre. No hay que catalogar todo de bueno o de malo según su creencia. ¿Es Corea del Norte una dictadura? Para nosotros la libertad consiste en que el país sea soberano, que no sea dependiente de otras naciones o grandes potencias, como por ejemplo España lo es de Estados Unidos, y poder pasear por cualquier calle de cualquier ciudad a las 3 de la mañana sin temor, por ejemplo, a ser atracado. Eso para nosotros es la auténtica libertad y es nuestro concepto y por el que trabajamos en Corea. Casi todo lo que sabemos sobre libertades lo sabemos gracias a gente que ha huido de ese país que es como una cosa cerrada, de la cual es muy difícil conocer algo cierto, ¿no? Un capitán del ejército de Corea del Norte se marchó del país en el 2005, nadando a través de un río que comunicaba con China, en fin, una odisea personal. Y este nos cuenta cómo se vive en Corea del Norte. Este dice que la máxima del régimen es: tu cuerpo es tuyo, pero tu mente pertenece al gran líder. El gran líder era Kim Il-sung, que murió, el gran dictador de esa dictadura marxista-leninista que es Corea del Norte. Ahora ha heredado sus funciones el hijo, que es este estrafalario gordito de la Pamela. Corea del Norte lo único que quiere es desarrollar su modelo social y que la dejen tranquila, así como no impone su modelo sobre otras naciones como Estados Unidos o España. Corea del Norte no quiere que la obliguen a seguir un sistema con el que no estamos de acuerdo. Hay una revolución, hay un proceso para construir un socialismo y no hay ningún motivo de temor a no ser que el país fuera atacado, lógicamente. La válvula de escape del régimen es el militarismo y la ambición de volver a conquistar Corea del Sur, que, como saben, pues tuvieron una guerra al principio de los años 50, con una zona desmilitarizada y hay túneles que demuestran que el norte sigue ambicionando invadir el sur. Túneles debajo de esos 4 kilómetros desmilitarizados. Hay unidades del ejército de Corea del Sur cuya misión es descubrir por dónde están intentando la invasión los de Corea del Norte. Hemos pasado un periodo muy crítico desde el 1995 hasta el 2000-2001 por la desaparición del bloque socialista, que eso hizo que lógicamente la economía se desmoronara totalmente. Corea del Norte, entre los países socialistas, era el más rico, de hecho. El nivel de vida en Corea del Norte era superior al de otros países de la Europa del Este en la época de la URSS. El problema es que al quedarse sola y al ser un país tan pequeño, de apenas 25 millones de habitantes, lógicamente cuesta mucho recuperar una economía así y sobre todo frente a un bloqueo intensivo económico por parte de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que demuestra la incapacidad del régimen comunista? Pues comparen el nivel de vida de Corea del Norte y de Corea del Sur, siendo que ambas sostuvieron una guerra y quedaron igualmente destruidas. La libertad de prensa en realidad no existe. Todos los medios de comunicación están sujetos a un control de determinados lobbies o influencias políticas. Por lo tanto, o bien será partidario de una idea o de otra, pero no existe dicha libertad. No se puede hacer fotografías, claro. Es que esto nos faltaba decirlo, ¿no? Toda la vivienda es pública y gratuita. La regala el Estado a cada ciudadano. Por lo tanto, no existen ni los alquileres ni las hipotecas. Partiendo de esa premisa, lógicamente no se puede una persona coger un trozo de tierra, apoderarse de ella o especular con ella. No existe la propiedad, el Estado te asigna un zulo en unos edificios que se llaman blocks, terribles, grises, feos, pequeños, pobres a morir. Hay hambruna, hay gente que se está muriendo de hambre en Corea del Norte. Tenemos una intranet, pueden usar de forma gratuita los servicios de intranet donde tienen chats, emails y donde volcamos la información de la red internacional que es de interés para los científicos o para los estudiantes. De esa forma, así como otros países como en Corea del Sur o Estados Unidos existe determinada censura en la que se ejercen filtros para determinado contenido, bien sea de tipo extremista o terrorista, etc., en Corea lo hacemos directamente creando una intranet
interna. De esa forma también los hackers no pueden echar abajo el sistema. Todo eso está capado, por supuesto. Controlado. Claro que sí. Controlado, capado, no se puede. No se puede. Intranet, dicen que tienen una... Lo que puedes leer está controlado, la comunicación que ellos tienen del exterior, ellos no saben qué pasa afuera. Existen campos de trabajo, no tiene nada que ver con lo que dice la prensa, que es básicamente sensacionalismo. Lo que creemos es que la poca criminalidad que hay, que es básicamente nula en Corea, porque es una sociedad en la que no hay prostitución, en la que no hay drogas, no hay trata de blancas y no existen el tipo de problemas que hay en Occidente. Sí, bueno, llámales como quieras, sitios cerrados de los que no puedes salir, donde te venden, por ejemplo, en paquetes humanos al sur de la Siberia rusa para que trabajes en la construcción fuera de tu país. Rusia o quien sea el empresario ruso paga al Estado de Corea del Norte y esos tíos cuando se termina la obra vuelven como si fueran prisioneros políticos, que en realidad es lo que son. El hecho de ser comunista o de estar contracorriente dentro de este sistema no es nada fácil y eso me ha supuesto en muchos casos, no por mi profesionalidad sino por mis convicciones políticas, el estar de alguna manera continuamente bajo observación e incluso perder varias oportunidades laborales por mi condición política. No conozco casos en los que se discrimina a alguien por ser comunista en una empresa en nuestro país, un país democrático. Sin embargo, ser de derechas en Corea del Norte te puede traer infinitos más problemas, me temo. El comunismo de Cuba lleva más de 50 años intentando demostrar que su régimen es próspero. Escuchadme. Soy vuestro nuevo presidente. A partir de hoy, el idioma oficial de San Marcos será el sueco. ¡Silencio! Además de eso, todos los ciudadanos de San Marcos deberán cambiarse la ropa interior cada hora y media. La ropa interior deberá llevarse por fuera, para que podamos comprobarlo. Además, todos los niños menores de 16 años tienen ahora 16 años. ¿Pero qué barbaridades está diciendo? El poder se le ha subido a la cabeza. El problema es, si tú tienes a un país cercado, ese país tiende a endurecerse frente a su propia población. ¿Por qué? Pues porque se siente cercado y por tanto no puede aceptar ningún tipo, digamos, de disidencia o ningún tipo de desvío. Hay que ganar porque si no vienen a por ti, vienen a por ti. Ricardo González Alfonso ha sido preso político por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Pude andar 7 años y 3 meses por las prisiones cubanas. ¿Estuviste 7 años? Y 3 meses. Este libro se escribió en una celda de 1,80 por 2 metros. Yo pedía que reconociera internacionalmente que me estaban condenando por escribir este libro, solicitud que yo sabía que no iban a aceptar, o que me diera un trato tan malo como el resto de mis compañeros, y no uno peor. Ajá. A los 16 días de huelga de hambre gané la batalla. Para poderse sostener en el poder, necesitan llevar a cabo lo que yo denomino el SIDA social, que es el síndrome de inmunoinsuficiencia democrática asumida, que es inocular el virus del miedo y de la desinformación a los niños para ir creando una generación de corderos, amorfa, acrítica. Lo que hacen es igualar a nivel de miseria a la población y una casta, pues vivir como los burgueses que persiguen. Como decía el famoso libro La rebelión en la granja, unos son más iguales que otros. ¿Quién es Sebastián Martínez Ferraté? Un hombre muy aguerrido que se metía en todos los lugares con cámara oculta, incluso con sicarios colombianos, con su cámara oculta delante de un tipo con cara de pocos amigos, la pistola encima de la mesa, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Un buen día me llamó su mujer y me dijo, oye, que Sebastián está encarcelado en una prisión en Cuba. Pero, ¿cómo? ¿Y eso? ¿Haciendo algún reportaje? No. Había dejado de hacer reportajes hace 2 años. 2 años antes, en el año 2008, había hecho un reportaje sobre prostitución infantil en Cuba, denunciándola y la había emitido en Telecinco. 2 años más tarde, trabajando
trabajando en el sector hotelero, las autoridades cubanas le pusieron una trampa. Ven a Cuba que te queremos ofrecer un negocio de hoteles. Y en cuanto llegó a La Habana le detuvieron. Desde que se emitió el documental nunca había pasado absolutamente nada. Nada más llegar a La Habana, presentarme en el puesto de inmigración, vinieron dos personajes vestidos de civil y fue cuando me comunicaron que yo estaba detenido por haberle hecho un daño internacional a Cuba. En inmigración estuve 18 días. Estos 18 días fueron tremendos para mí porque es una cárcel, me metieron en una celda los 5 primeros días completamente aislado, solamente tenía interrogatorios mañana, tarde y noche y preguntándome siempre lo mismo, pasándome el documental para machacarte psicológicamente. Después me dejaron suelto durante una semana. Durante esta semana yo pude ir al consulado, iba al consulado durante todo el día, por la noche iba a un apartamento que tenía alquilado a dormir y al cabo de una semana bajo un subterfugio, digámoslo así, me dijeron que yo me presentara otra vez en la inmigración, que tenía que firmar unos papeles y tal para poder alargar mi estancia, cosa que era incongruente totalmente. Me acompañaron los dos cónsules a inmigración y allí mismo quedé detenido, me dieron la orden de detención y a partir de ahí el año y medio. Decían que era ofensivo contra el pueblo de Cuba. Pero luego cambian las acusaciones. Le acusan de proxenetismo, de trata de menores. De lo que él había denunciado. Le meten en la cárcel y si no hubiera sido por el ministro Margallo, que consiguió hacer gestiones diplomáticas y traerle de vuelta a España, no estaría ahora aquí. Pensábamos que con la caída del muro de Berlín y cuando cayó el telón de acero habían terminado esos regímenes comunistas de los que finalmente habíamos visto sus miserias. Bueno, pues sigue existiendo un comunismo como ese en Cuba y no entiendo por qué hay algunas personas que lo defienden, porque realmente va en contra de los derechos humanos y en contra de la libertad y de la libertad de expresión. No hagan sufrir más a su pueblo de los 50 años que llevan sufriendo. Justo cuando estaba acabando el libro se produjo lo de Carromero y la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero, con lo cual incluí un capítulo hablando de la muerte en una carretera, contando lo que yo creía que realmente había pasado. Tiempo después, afortunadamente, Carromero volvió a casa y ha podido decir la verdad y todos sabemos que fue un atentado de la seguridad cubana. Ángel Carromero fue víctima del Estado totalitario cubano. ¿Tiene rencor con el pueblo cubano? El pueblo cubano no tiene ninguna culpa. El pueblo cubano no tiene ninguna culpa. Es más, el pueblo cubano son víctimas de los hermanos Castro. ¿Cómo voy a tener rencor a esa gente? Hombre, pero has estado 6 meses en la cárcel, macho. Pero es por culpa del comunismo, por la dictadura que tienen ellos. Yo lo que quiero es que se acabe esa dictadura que he sufrido en mis propias carnes y que a día de hoy siguen sufriendo millones de cubanos. Es otro testimonio de la realidad de la isla. Me imagino que hay algún momento que piensas que vas a morir, ¿no? Yo tenía asumido que... ¿Tú tenías asumido que ibas a morir? Tenía asumido que me iban a matar, sí, sí. Yo para ellos era un enemigo, como son todas las personas que eligen pensar de forma diferente al régimen. Estaba aislado, no sabía qué iba a ser de mí y lógicamente asumí que no salía de allí vivo. Confesó en un vídeo que él era culpable del accidente por el que le echaron de la carretera y que acabó con la vida de Osvaldo Payá. Ese vídeo de las cortinas que fui forzado a grabar, sí, que estoy diciendo las expresiones que ellos me dicen que diga, las expresiones cubanas. ¿Quién en España dice...? ¿Pero cómo te forzaron? No tienes opción. Cuando estás allí, sí. O lo haces o lo haces. Ajá. No hay forma. Yo allí... ¿Te pegaron? Yo en el hospital, claro que me dieron. ¿En el hospital? Sí, sí. Yo nada más llegar al hospital dije la verdad. Dije que había sido un golpe trasero que nos sacó de la carretera. Además es que con el fallo de que utilizan expresiones cubanas. Ellos no cayeron en cuenta que en España hablamos todos castellano, pero accidente en tránsito. ¿Cómo es posible que yo libremente decidiera decir, no, he tenido un accidente en tránsito? ¿Qué español dice accidente en tránsito? Ninguno. Le pido a la comunidad internacional que por favor se centre en sacarme de aquí y no en utilizar un accidente en tránsito que podría haberle pasado a cualquier otra persona con fines políticos. Pero tú has visto cuando hace la declaración que utiliza términos que no son de él, que efectivamente él dice que está leyendo una cosa que le han obligado. Claro, que él no habla así, que cualquier español no habla así. ¿Por qué todos los demás dicen que no? ¿Por qué el Ministerio de Exteriores español dice que es verdad lo que se dice en Cuba? ¿Por qué las autoridades diplomáticas no dan crédito a
a esa versión y sobre todo el sentido común. Es que si yo digo comportarme de otra forma, igual no nunca nadie hubiera sabido la verdad. Mi verdad nunca hubiera salido de Cuba. Porque ¿cómo se hubiera hecho? Allí es que no hay libertad. Yo vi a mi abogado cuando ya estaba en una cárcel en La Habana. Al cónsul me dejaban verle cuando ellos querían y nunca a solas, siempre con un militar al lado. Comunismo en Cuba, que tú lo has vivido, no es sinónimo... Comunismo es represión y pobreza extrema, salvo para las élites militares que sostienen el régimen. Cualquier trabajador cubano vive con unos cuantos dólares al mes. O sea, 2-3 dólares al mes. Al cambio, pues son 200, 300 pesos cubanos. Hay puestos de control, como en la Alemania nazi, porque es que todas las dictaduras son iguales. Allí, en Cuba, cada vez que pasas de una provincia hay puntos de control donde hay militares comprobando quién cambia de provincia. Es que un cubano no puede cambiar libremente de provincia. Por lo que tú me cuentas, Cuba es la igualdad, pero en la extrema pobreza. Claro, es que el comunismo lo que busca es igualar a todos en lo bajo, en la miseria, que nadie tenga oportunidades, que nadie pueda pensar de forma diferente. Es más, que la gente no sepa ni que puede pensar de forma diferente. Usted dice que no hay trabajo para todos en este actual sistema. Usted dice que siempre se acoge a la Declaración de los Derechos Humanos de... ¿No cree que este papá Estado que da esa renta básica, que si no pagas la hipoteca te dice quédate hasta que encuentres trabajo, puede provocar que estemos subvencionados, ¿no? Como el ejemplo de Andalucía, que lleva tantos años gobernando la izquierda y quizás se vive un poco de la subvención? Vamos a ver. Primeramente yo hago un discurso, pero mi mejor discurso es el ejemplo. O sea que yo predico desde el ejemplo cómo vivo y todo el mundo sabe de qué vivo. En cuanto a lo de papá Estado, vamos a ver. Seguramente nadie me negará que la solemne Declaración de Derechos Humanos es un monumento. Pues ahí dice que en el caso de paro toda persona tiene derecho a un subsidio. Luego, si estamos con la solemne Declaración de Derechos Humanos, hay que aceptar que todo tiene derecho por ser humano. ¿No hablamos de la dignidad intrínseca del ser humano? Pues eso significa, para que el ser humano sea digno, tiene que comer todos los días, si no ese discurso es bazofia. Pero hay más. La Constitución española habla de una serie de derechos de los españoles, por tanto, el que la gente se le dé cuando no tienen es un derecho al cual tienen, y perdone la repetición, tienen derecho por ser seres humanos. Usted afirma, para salir de esta crisis, aquello de no pagar las deudas ilegítimas, aquello de la auditoría de la deuda que hicieron en Ecuador, si hacemos eso, ¿no cree que se nos va a respetar poco en el extranjero y no cree que podemos convertirnos en un país que se lleva a la autarquía, como en el franquismo, ¿no? Porque si no pagamos las deudas... ¿Pero usted se cree que a este país lo respetan ahora? ¿A usted quién le ha dicho que este país es respetado ni respetable? Mire usted, cuando un país cambia la Constitución por la amenaza de una gobernante como la Merkel, ese país ya no tiene dignidad, ni sus gobernantes la conocen. Decir que pagar la deuda a los bancos es primero que los gastos de los españoles se llama traición, y ese es su nombre. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ceder y a humillarnos que otra humillación nos da igual. Aquí es donde yo quiero ver a los patriotas, los que se emocionan ante un desfile, los que veneran la bandera, sin embargo se callan cuando su país se está vendiendo al extranjero. No los oigo protestar nunca. Tanto que hablaban de desfiles, cuando se entregó el Sáhara, vi a tantos militares callar, ninguno habló. Vamos a hablar de patriotismo, pero de patriotismo sobre hechos concretos. Bueno, del Sáhara hasta Felipe González dijo aquello de sí. hasta la última gota de nuestra sangre. Sí, pero quien lo entregó fue el rey Juan Carlos, de modo que no lo olvidemos, porque Franco estaba como estaba. Entonces, lo que quiero decir es que salirse del euro o no pagar la deuda significa un acto de justicia. Vamos a ver. 37.000 millones de euros el gobierno se los ha dado a la banca. Para empezar, han salido de los españoles y eso es deuda.
¿Por qué los españoles tenemos que pagar eso a la banca? Pero según los últimos cálculos que he leído, son 100.000 millones el pueblo español le ha regalado. Y eso es deuda que hay que pagar. ¿En razón de qué? Eso es deuda ilegítima. ¿De eso por qué no se habla? Entonces, ¿por qué? ¿Porque la banca tiene bula? No, tiene el poder. Ese es el problema. Que el gobierno es el dominguillo, es el criado, es el lacayo del poder económico. Ese es el problema. Así que no pagar significa lo siguiente. Si no pagásemos, los bancos alemanes se lo pensarían. Y esto es el discurso que el político tiene que decir. Y decírselo claro a su pueblo. Porque en política hay que decir la verdad. Y decirle al pueblo cómo están las cosas. Pues dígame la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que esas fuerzas políticas que dan unos discursos tan bonitos, luego suben al poder y no hacen prácticamente nada que les ha llevado al poder. Pero hablo de Felipe González, hablo de Zapatero y hablo de Rajoy, ¿eh? Pero mire usted, ¿estamos todos enfadados? Sí, están ustedes enfadados, pero cuando todo el mundo está enfadado, pero cuando yo veo la intención de voto, veo que lo siguen votando. Y en este caso ya tengo que decirle algo. Pues pueblo mío, tú también eres culpable. Aquellos que votéis, a los que ya han hecho lo que han hecho, porque después, ¿cómo puede ser que haya sitios en que la gente vuelve una vez y otra a votar a ladrones? Entonces, no le echen la culpa a los ladrones, sino a ustedes que los votan una y otra vez. ¿Pero qué tiene el poder? ¿Son esas fuerzas económicas las que ¿Qué les poder? obligan? ¿Qué tiene el poder cuando digo el llegar al gobierno? Un momento, ¿Qué hace que cambien el esos gobierno partidos? no es el poder. No, lo demuestran cuando suben los políticos y les dicen tú no mandas, ¿no? Sí. No, el poder es el poder económico. Ajá. Cuidado. El poder son las eléctricas, Emilio Botín, Francisco González, Endesa, Ensidesa. Esos son los poderes, la banca. El gobierno es el manijero. ¿Sabe usted lo que es un manijero? No. Es el capataz de los cortijos andaluces. Ajá. El que trata con el personal, pero por encima está el señorito. Y esto es así. Y la prueba está cuando el presidente Zapatero, de acuerdo con Rajoy, cambian una constitución, pero no porque se lo ha dicho el pueblo, sino porque lo ha dicho en un gobernante extranjero. Y recibe una carta amenazante y se pliega. ¿Esos son gobernantes? Eso se llaman dominguillos. Cuando el comunismo se ha llevado a cabo, ¿por qué termina en un populismo revolucionario, en un totalitarismo, en una ausencia de libertad? Hablo de la URSS, hablo de Cuba y hablo ahora de Maduro en Venezuela. Bueno, vamos a ver, quite usted a Maduro. Quite usted a Maduro porque Maduro ha ganado las elecciones. Y es curioso que una determinada prensa española habló de Hugo Chávez como dictador cuando ganó todas las elecciones. E hizo algo que no han sido capaces de hacer los gobernantes occidentales. Someter su mandato a revocación. Es decir, en medio del mandato decir, ¿queréis que siga? Eso no lo ha hecho nadie en Occidente, que tiene que aprender de ahí mucho. Unión Soviética. En la Unión Soviética ha existido eso con lo que empezamos la intervención, pero la Unión Soviética fue la que le dio de comer a los rusos, porque con la Iglesia Ortodoxa y con los zares pasaron más hambre que todos los siglos anteriores, y el régimen soviético le dio a su pueblo de comer, le dio sanidad, le dio cultura, y bastante la echaron de menos cuando se cambió aquello y se encontraron que tenía que pagar la calefacción, la electricidad, etcétera, etcétera. O sea que en el régimen soviético había sus luces y sus sombras. Fidel Castro. A Fidel Castro lo hicieron comunista los Estados Unidos, con su perniciosa manía de meterse donde nadie los llama, violando la legalidad internacional. Por cierto, ¿sabe usted que durante 27 asambleas han condenado a Estados Unidos todos los países de la Tierra por mantener el bloqueo contra Cuba? Y siguen. Fidel Castro fue un revolucionario que se levantó contra una dictadura que mataba a su pueblo de hambre. Y le puedo asegurar que en Cuba se come, que tienen una educación y una sanidad que han mandado médicos a todas partes y la prensa nunca lo dice. Por ejemplo, los médicos que hay en Haití. En Sevilla hay maestros cubanos dando clases y no he oído a nadie dar esa noticia. Y naturalmente es un concepto que tienen... No estará de acuerdo conmigo en que hay menos libertad, que hay solo un partido político... Mire usted. La libertad no es solamente la asistencia de partidos políticos, porque verá usted, aquí hay partidos políticos y hay zonas donde no hay ninguna libertad. De modo que lo que pasa es que efectivamente, al tocar el tema Cuba, que es un tema espinoso, yo le confieso lo siguiente, seguramente... yo discutiría muchas cosas con el comandante Castro. Lo he hecho.
cuando he hablado con él. Pero tengo claro una cosa. El comandante Castro y yo estamos en la misma trinchera, contra los Estados Unidos. Pero estamos de acuerdo que en los regímenes comunistas la gente se escapa. Como en Corea del Norte. Evidentemente, sí, mire usted, sí, y por varias razones. Una, porque no están a gusto al llegar a determinado nivel de vida, quieren más cosas. Y en segundo lugar, también, sobre todo pasó en Berlín, porque tenían enfrente un escaparate. Y es verdad que se fueron, pero no se cuenta la segunda parte. La segunda parte, que en la Alemania del Este, en el Berlín actual, siguen votando a los antiguos comunistas. Porque circula en ese mundo una especie de proverbio que se lo voy a decir. Cuentan los excomunistas, las poblaciones, y dicen lo siguiente: lo que nos contaron del comunismo era mentira. Lo que nos contaron del capitalismo era verdad. Nosotros nos hemos encontrado con estos nuevos políticos que tienen más capacidad que nunca para tener más información que nunca, pero menos preparados. Entonces, incluso hoy la encuesta PISA dice que nuestros profesores, por irme a su profesión, son los que menos se reciclan, los que menos se forman. ¿Por qué cree que es esto? Cuando la gente les busca a ustedes como políticos, los de antes sí que eran buenos, ¿qué les pasa a los de ahora? Voy a ser brutal, pero la verdad hay que decirla. Los políticos somos como la sociedad que nos pare y nos da a luz. Salimos de ustedes. Por tanto, los políticos somos el reflejo de lo que somos como sociedad. Hoy va usted en la calle y dice: yo no pago impuestos, hacen bien en robar, yo haría lo mismo. Luego, si hay podredumbre en los políticos, porque vienen de un lugar podrido. Lo que ocurre, su gran pecado de los políticos, cuando delinquen, cuando hay un delincuente que se demuestra que es cargo político, su pena debía aumentársele. O sea, es un agravante, porque el político no debe hacer eso. El gran pecado es que cuando llegan a un cargo político debieran romper con esa cultura. Pero no se extrañe usted, los políticos salimos de la sociedad, no somos una raza aparte. Somos hijos de Juan, de Pedro, de María, de Antonio, y bueno, y llevamos nuestros defectos. No estoy exculpando a los políticos, repito, yo les pondría pena doble, sino que no digan, bueno, es que el que se hace político de pronto sufre una transformación. No, viene de ahí. Pero sí que es verdad que nos fijamos en nuestros políticos, y si yo ¿hacen ustedes bien? Veo a Elena Valenciano, que va a un hospital, y que va a un hospital privado, o Rubalcaba, y que luego los socialistas llevan a sus hijos a colegios privados, al final, claro, me creo que la derecha, cuando dicen, critican lo que quieren para los demás, pero no para ellos. Lleva usted toda la razón. Por eso no se olvide que he dicho unos minutos antes que yo intento predicar con el ejemplo. Porque en la izquierda, sobre todo, para todos los políticos de derecha e izquierda, tienen que predicar con el ejemplo. El político no tiene vida privada, tiene vida íntima. Cuidado, en las alcobas no entra nadie. Sí, ahí no vamos a preguntar. Pero vida, no ya, ni yo me lo consiento, pero en la vida privada la gente debe saber de qué vivo. Y debe saber qué ingresos tengo y dónde trabajo. Y eso tiene la obligación la gente de saberlo. Y los medios de sacarlo. Porque si no, entonces el político pierde su autoridad, que está en el ejemplo. Pero eso que yo no sé, no me gusta de todos los políticos, en la izquierda lo aguanto menos. No se puede hablar de la enseñanza pública cuando a tus hijos los tienes en la privada. Eso es escandaloso. Y eso es traicionar al discurso y traicionar a los miles de compañeros que pertenecen a ese partido en épocas anteriores, que incluso murieron por defender a una enseñanza pública. Solamente alguien lo puede cambiar: el pueblo con su voto. Quiero terminar hablando de si el comunismo tiene futuro. Mire, yo no lo sé. Si el comunismo tiene futuro, depende de los comunistas. De nadie más, Por eso se lo pregunto a usted. Hombre, verá usted, lo que a mí me mueve a predicar con el ejemplo es que soy comunista, porque el comunismo también es un impulso. Esa idea que yo tengo, por la que lucho, me mueve a obrar. Si los que estamos afiliados, y yo creo que sí, nos movemos por eso y actuamos y escuchamos a los demás, pues claro que sí, porque es un impulso que implica intentar cambiar el mundo predicando con el ejemplo. El comunismo ha desaparecido.
Quedan algunos símbolos, llenos de un romanticismo que tristemente nos muestra una realidad llena de daños colaterales. Frente a tu bungalow, en tu isla privada con un helicóptero, que el chofer te recoja a eso de las 2, que te lleva al desierto